Este es el momento que muchos profesionales temen, el momento en el que en un auditorio, en una sala de reuniones o en un aula se queda todo en absoluto silencio y nos encontramos con un grupo de personas, y a veces bastante numeroso, que nos miran a la espera de lo que vas a decir y también de cómo lo vas a decir. Hablar en público es uno de los miedos más comunes en el ámbito laboral. Muchas personas pasan semanas de ansiedad y de insomnio cuando piensan que tienen que hablar en un auditorio, en una reunión, incluso en una conexión online. Este miedo puede surgir debido a diversas razones, como el temor a la crítica de los demás, el miedo a cometer errores, incluso también a olvidarse del contenido, ¿no?, que vamos a contar. En el podcast de hoy queremos tratar cómo hablar en público en el ámbito profesional y personal y dar algunos consejos de cómo superar esta fobia. Os damos la bienvenida al podcast de la Escuela de Unidad Editorial. Me llamo Belén Jiménez y hoy hablamos de oratoria y de hablar en público. Y como en otras ocasiones, vamos a tratar esta temática con expertos en la materia. Antes de hablar sobre las ventajas del mundo de la oratoria, vamos a analizar por qué muchos de nosotros nos ponemos nerviosos al hablar en público, sobre todo en el ámbito laboral, que quizás es el que más nos preocupa. Para ello vamos a hablar con una de nuestras expertas, Mónica Martín, que trabaja en comunicación en el grupo Más Móvil y que además ha escrito un libro titulado Oratoria para tímidos. Hola, Mónica. Hola, Belén, ¿cómo estás? La fobia a hablar en público es un problema bastante común. ¿Cuál crees tú que son las causas? Es un problema que tiene varias capas, como una cebolla. Y bueno, voy a empezar por quitar la palabra problema. Es una circunstancia, es una situación que tiene diversos enfoques. Volviendo a la metáfora de la cebolla, la primera capa hablaría de nuestras habilidades de entrenamiento, nuestra técnica en el uso de la voz, del cuerpo, y eso es cuando hay un fallo en esa capa, también un poco entre comillas la palabra fallo, es un tema de entrenamiento y de conocimiento. Si por ejemplo alguien te dice, mira, aquí tienes un lienzo y aquí tienes un cuadro de Velázquez y hazme uno igual, pues hombre, es aterrador porque no tienes la habilidad. Quizá no tengas ni los pinceles adecuados, la pintura, no tienes la técnica y supone un reto que está más allá de tu capacidad. Entonces, en esa capa primera de comportamiento, de habilidad, pues es el entrenamiento y el conocer herramientas que un actor, por ejemplo, tiene. Bajando más al núcleo de la cebolla, pues sí nos podemos encontrar con que en algún momento de nuestra vida se pudo anclar una mala experiencia que se ha asociado a cómo me expongo yo ante el mundo. Háblanos de tu libro, Mónica. Me contabas que este libro recoge toda tu experiencia acumulada en tu profesión como comunicadora y también la obtenida durante el tiempo que has estado en una compañía de teatro. ¿Cómo has estructurado el libro? ¿Qué contiene? Y el libro pues tiene tres grandes bloques. Uno en el que hablo de recuperar la libertad de hablar. Una persona que siente miedo o inquietud a hablar en público, pues el derecho que tenemos a expresarnos libremente, a recuperar ese entusiasmo de voy a compartir mi pensamiento o mi sentimiento. La segunda parte es el mensaje, que yo creo que es clave, porque al final somos instrumentos del mensaje y eso es un alivio, porque nosotros no somos tan importantes. Cuando tocas tierra con esto, que no somos nadie, que no somos tan importantes, que no importa si se me cae la horquilla del pelo, que lo que importa es lo que estoy diciendo y lo que estoy aportando al otro, pues oye, pues qué bien. Y todo eso tiene su técnica, tiene una estructura, tiene unos mensajes claros, tiene unos objetivos. Y también una parte del libro es los recursos del orador. O sea, cómo a través de mi cuerpo y de mi voz pues puedo ganar esa entereza, esa posición, esa seguridad para que yo me sienta seguro con mis pinceles y con mi lienzo, ¿no? Y pueda presentarme ante un público con la tranquilidad de que, oye, no sé si os va a gustar mi cuadro, pero mira qué técnica tengo. Vamos a seguir hablando de cómo hablar en público ayuda a vencer la timidez en este ámbito. Tenemos hoy con nosotros a Héctor Urien. Hola, Héctor. Hola, Belén.
Héctor, tú eres narrador escénico, profesor en universidades, escuelas y empresas y también has escrito libros sobre oratoria. ¿Eras también tímido antes de formarte en esta temática? Yo soy tímido, eso sí es cierto. Y en el escenario soy otra cosa. O sea, no he superado la timidez que pueda tener en mi vida privada por el escenario, pero el escenario sí que te empuja hacia expresarte. Y hay veces que uno no sabe quién es realmente, quién está encima del escenario, quién está debajo, qué es lo que sale. Y eso es muy interesante de estudiar. Más que superar la timidez, te descubres a ti mismo cuando estás hablando en público. Y te tienes que permitir descubrirte, hablar, ser, para que los otros te puedan ver. ¿Crees que todo el mundo, dedicándose a diferentes ámbitos profesionales, que al final esto también está un poco dedicado al ámbito de la comunicación, del periodismo y todo eso, debería pues o formarse o preocuparse de poder expresarse bien en público? Vemos muchas veces en reuniones o en gente que da webinars que a lo mejor no tiene esa facilidad. ¿Crees que es necesario para todo el mundo? Yo, una cosa que me preguntan en entrevistas siempre es si es importante contar historias en el sentido contar oralmente. Y suelo decir que no es que sea importante, es que es ineludible. O sea, yo no conozco a nadie que no haya tenido alguna vez que hablar para un auditorio, de manera profesional o personal. No hay nadie. De manera que si lo vas a tener que hacer sí o sí, lo mejor es que lo hagas lo mejor posible. Que te prepares, te sientas cómodo en eso y que seas capaz de trasladar tus impresiones o expresarte a un grupo de gente. Te va a servir para lo profesional y para lo personal, con lo cual me parece algo, lo dicho, no solamente importante, sino ineludible. Lo podemos posponer, pero no lo podemos evitar. Cuéntanos un poco, Héctor, ¿qué técnicas empleas para enseñar a los alumnos? Yo creo que la oratoria es una forma de expresarse mediante la palabra en directo. Y esas dos cosas, o esas tres cosas son las claves. Es una forma de expresión, es decir, tienes que ser tú, no puedes engañar, porque el otro también juega. Y si el otro percibe que tú tienes una falsedad, el otro simplemente desconecta de ti y se lleva el balón, por decirlo así, y te quedas jugando tú solo y no comunicas. Utilizas las palabras, por lo cual tienes que entender cómo funcionan las palabras y cuál es la diferencia entre un tipo de lenguaje y otro tipo de lenguaje para llegarle mejor al otro que tienes delante. Y por otro lado es en directo. No tienes tiempo. A diferencia del libro, que uno está solo y que si no se entera relee, etc. Cuando tú estás hablándole a la otra persona no te puedes permitir que la otra persona se pierda. Porque si se pierde, de nuevo desconecta de la atención y te quedas jugando solo. Así que yo enseño esas tres cosas y a partir de ahí técnicas que favorecen la comunicación en vivo, el uso de las palabras y la autenticidad. ¿Y tú, Mónica, qué consejos das en tus formaciones y en tu libro para mejorar nuestras exposiciones? Creo que para una persona que tiene inquietud o que siente que puede tener miedo a hablar en público o que simplemente le es incómodo, es importante que tenga una plantilla de observación. Una plantilla de observación es un listado de ítems que se pueden observar y cuantificar. Por ejemplo, uso de metáforas, sí, no. Aplicación de distintos estados de ánimo, sí, no. Las manos se mueven junto al mensaje, sí, no. Es decir, cosas cuantificables, verificables y percibibles. Esta plantilla de observación hay que utilizarla con una técnica que te permita de feedback, autofeedback, que te permita detectar aquello que estás haciendo bien, lo que tienes que mantener, aquello que tengas que activar, por ejemplo, el volumen de la voz, las entonaciones, el uso de las pausas, y aquello que tienes que desactivar. Pues me muevo mucho por el espacio, tengo un tic. Pero son cosas objetivas para que tu evaluación hacia ti mismo se ajuste. Por último, vamos a finalizar esta entrevista, Mónica, con una batería de tips para las reuniones online, que es otro de los panoramas en los que nos podemos encontrar muy a menudo en los últimos días. Disfruta del silencio. Sería mi primer consejo. Trabaja los silencios, y más en online. No nos aceleremos. Otro tip cuando estamos haciendo comunicación digital es incrementar la humanidad.
Cuando estemos en tú a tú, cuerpo a cuerpo y tal, siempre hay un campo energético que nos da esa humanidad, cercanía, calidez. En el digital se pierde, no deja de ser una pantalla de televisión. Bueno, pues hay técnicas pues para ganar ese gap que hemos perdido, pues sonríe más, no pasa nada, haz más bromas. Y también en el online, pues oye, utiliza las nuevas herramientas que nos están aportando. Hay muchas herramientas pues para hacer encuestas, gamificación, preguntas, no voy a dar nombres, pero bueno, seguro que googleas y te aparecen un montón. Pero introdúcelo, ¿por qué no? Explora, arriésgate. A decir, bueno, a ver, vamos a hacer una encuesta. A ver, de todos estos mensajes, ¿cuál es verdadero y cuál es mentira? Y de todo lo que he dicho, ¿qué es lo que más os ha interesado? Introduce eso que nos lo están dando, nuevo, pues oye, es una forma de experimentar. Bueno, y por tu parte, Héctor, un poco para ir cerrando el podcast de hoy, ¿qué consejos darías tú a alguien que tiene fobia a hablar en público? Si tú tienes miedo a algo, lo tienes que hacer. Y lo tienes que hacer poco a poco. Es como se trabajan con lo de las fobias. Había un actor, y ahora no me voy a acordar del nombre, el que cantaba Everybody Loves Somebody Sometime. No me acuerdo, este hombre que sale en Río Bravo. Bueno, él era muy amigo Dino. Tenía una película que se llamaba Dino, era muy amigo de Marilyn Monroe. Y él tenía fobia a los ascensores. Entonces, él, ¿cómo se quitó la fobia a los ascensores? Pues subiendo primero al primero, luego al segundo, luego al tercero, pero obligándote a subir. Si tú tienes fobia a hablar en público, lo que debes hacer es despreocuparte de las técnicas y simplemente hablar. A veces, en mis clases, cuando hay alguien que tiene mucha fobia, salen en grupo de entrada, ¿no? Salen en grupo y entonces se protegen entre ellos. Pero yo les pido que por lo menos salgan, aunque no digan nada. Pero tú ya empiezas, te pones delante de la gente y permites que la gente te mire. No pasa nada. Luego de repente dices una palabra, luego dices otra, luego enlazas una frase, finalmente acabas enlazando una historia. O sea, que vayas poco a poco, metiéndote en el agua, pues primero metes el dedo gordo, luego si te da miedo, pues despacito, pero sin pausa. Pues muchísimas gracias a ambos por vuestras aportaciones. Creo que hay varios consejos muy interesantes que podemos aplicar tanto en nuestra vida laboral como también en nuestra vida más personal. Y bueno, pues en el próximo podcast trataremos otros temas de interés. Gracias y hasta la próxima.